Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia que es muy importante para los derechos humanos en nuestro país. A partir de esta sentencia, la Corte Interamericana ordena al Estado mexicano se elimine de su ordenamiento jurídico la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, porque claramente son violatorios de la integridad personal y de la protección judicial. También le ordena a nuestro país brindar a las víctimas atención médica, psicológica o psiquiátrica, así como reconocer su responsabilidad internacional. México tiene un año para dar cumplimiento a esta sentencia, por lo que es urgente que se dé inicio a los trabajos para acatar lo dictado por la Corte Interamericana. La Corte Suprema de la Nación ha reconocido que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio, por lo que tenemos que emprender esta labor inmediatamente. El llamado que se hace desde la Corte Interamericana a México se presenta en un momento en donde el gobierno federal ha ampliado el catálogo de delitos que ameritan PPO, prisión preventiva oficiosa. Con esta figura han encarcelado a más personas, pero seguimos sin saber si son o no culpables. Es decir, mucha gente está en la cárcel para ocultar la ineficiencia del Estado. Muchos de ellos, además, son enemigos políticos del régimen, empresarios, opositores y voces disidentes a quienes el gobierno ha querido doblegar con el uso de la prisión sin juicio. En el discurso populista de Morena se han utilizado a la prisión preventiva y al arraigo como los remedios mágicos para detener la delincuencia. Sin embargo, estas medidas cautelares solo han servido para mantener privados de la libertad a los enemigos del presidente y a cientos de miles de posibles inocentes que esperan su juicio lamentablemente en prisión. López Obrador ha defendido estas medidas, incluso desde el inicio de su administración. Ha criticado los llamados que han hecho con anterioridad los organismos internacionales como la ONU o como la OEA, para que se derogue estas figuras y se privilegie la investigación de los delitos. La presunción de inocencia es necesaria y también es necesaria que se garanticen los derechos humanos. El primer mandatario mexicano también ha criticado las resoluciones de la Suprema Corte que, con apego a los derechos humanos, han declarado inconstitucional y violatorio los derechos a la prisión preventiva oficiosa contra delitos en los que claramente estas medidas son excesivas. Según los estándares internacionales, la prisión preventiva debe aplicarse conforme a la ley, conforme a la legalidad, a los principios de necesidad y proporcionalidad, y siempre debe ser de carácter excepcional. Esto es, no debe ser una regla, debe ser la excepción. Precisamente aquí en México, lastimosamente, no es una excepción, sino la regla bajo este gobierno. La responsabilidad que hoy tiene México frente a la comunidad internacional es enorme. Debe elegir entre ser un país donde se respetan los derechos humanos y se garantice el debido proceso, o ser un país autoritario donde se usa la prisión para silenciar a quienes piensan distinto o contra quienes no tienen los recursos económicos para defenderse. Para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentaré una iniciativa que derogue la prisión preventiva oficiosa y también presentaré una excitativa para que el Pleno del Senado de la República apruebe de una vez y ya por todas el dictamen que deroga el arraigo y que ha sido, por cierto, ya aprobado en comisiones y solo falta la discusión y aprobación en el Pleno. Desde el Senado de la República
daremos seguimiento a esta obligación que tenemos no solamente con la Corte Interamericana, sino con las y los mexicanos. Es evidente, es necesario que se garantice un sistema en donde sus derechos humanos y el derecho al debido proceso esté plenamente evidenciado, esté plenamente claro en las sentencias. Sobre todo, es necesario vivir en libertad. En otro tema, me es muy grato comunicarles que este 1 de febrero presentaré formalmente ante la mesa directiva del Senado mi 4º informe de labores. Ha sido un honor representar a millones de mexicanos que quieren un mejor país y una mejor Ciudad de México. Soy la senadora a la que más iniciativas le ha aprobado el Congreso mexicano. He podido ayudar a los capitalinos y a los ciudadanos de todo el país proponiendo más de 250 iniciativas y puntos de acuerdo para garantizar la igualdad, mejorar la seguridad de las familias y, por supuesto, aspirar a que podamos vivir sin violencia. Les quiero agradecer de manera puntual hoy a ustedes, a las y los periodistas que cubren el Senado de la República, por haberme acompañado a lo largo de este año en las contramañaneras, en las conferencias de prensa, con los boletines y con todos los instrumentos de comunicación que hemos ocupado para estar cerca de los capitalinos y los mexicanos. La pluralidad y la democracia se hacen hoy más que nunca necesarios en los medios de comunicación para construir juntos un mejor país. Muchísimas gracias siempre. Vamos a sus preguntas.